Listo, entonces, ustedes ya hicieron el diseño en planta, ya tienen sus curvas horizontales, espirales, ya corrigieron los radios para que se cumpliera la norma, ya calcularon el peralte, hicieron el perfil longitudinal, generaron la rasante de la vía, verificaron que las pendientes de la rasante cumplieran la norma y determinaron pues gráficamente más o menos en qué zonas tenían relleno, corte, e intentaron más o menos visualmente compensar. Vamos a mirar ahora cómo podemos calcular ya el volumen y podemos hacer ese análisis del diagrama de masas. Adicionalmente, entonces, hicieron, señor, ¿cómo vamos? Adicionalmente, hicieron la sección transversal donde colocaron los carriles, las bermas, las cunetas, los taludes. Ahora vamos a unir todo eso en un modelo tridimensional. Ese se llama obra lineal para los que lo instalaron en español o corredor para los que lo instalaron en inglés. Entonces vamos a ejecutar la opción de corredor, que esa nos va a funcionar como todos los elementos. Nombre, digamos acá, proyecto de vías. ¿Desde dónde vamos a hacer el corredor? Desde un alineamiento en planta, es decir, nuestro eje horizontal y un perfil o una rasante. Entonces seleccionamos nuestro eje, seleccionamos la rasante. Acá tengan cuidado que una es el perfil del terreno natural, que es el que dice topografía, y el que diga rasante o como se le hayan colocado al diseño vertical, pues tienen que seleccionar es ese. Ensamblaje, pues es la sección transversal que se va a utilizar. Entonces, mi sección, en este caso tengo una sola, la dejamos allí. Importante definir la topografía. Yo les he indicado ahora que cuando se calculan los taludes, el talud está definido con una pendiente y llega hasta donde se intersecte con el terreno natural. Es decir, encontrar la exacta de Chapman. Por tanto, necesitamos definir hasta dónde va a llegar el talud, dónde va a ser esa conexión o contra qué superficie va a ser esa conexión. Entonces, en este caso, es definir el objetivo, que sería nuestra topografía. Por eso dice superficie objetivo, hasta dónde voy a llegar. Me va a molestar la resolución. Entonces ya definí eje, rasante, sección transversal y la topografía. Le damos OK y nos aparece una ventana donde nos hace el resumen de lo que va a contener nuestro corredor, nuestra obra lineal. Entonces nos dice que en horizontal definimos que nuestro eje va a ser el que con el que vamos a trabajar. En el diseño vertical va a ser la rasante. En el assembly, en la sección transversal, va a ser la que hayamos dibujado. Y eso lo va a generar entre la axis 0 hasta la 3800. Inicialmente dejémoslo así. Ya les explico cómo podemos empezar a identificar zonas y dividirlas, pero vamos a hacer que sea desde el principio a fin. Y lo que dice frecuencia es cada cuánto él va a hacer una sección transversal para poder hacer el render en 3D de esa vía. Entonces, cada 20 metros él va a hacer como
una sección para poder ir dibujando ese 3D. Entonces le decimos OK, le decimos construir. Y mire que ya en planta, vamos a apagar la topografía original para que lo podamos mirar bien. No mostrar, OK. Muy buena. Sí, 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 no hay problema. Entonces mire que ya él unió en un elemento tridimensional lo que era mi eje de la vía, el perfil y calculó dónde estaban las estacas de chaflán. Hasta dónde va a llegar nuestra explanación. Entonces, si nosotros queremos ver este modelo, vamos a verlo aquí muy sencillito en 3D. Ya tenemos ahí nuestra vía y nuestro talud, en ese caso el relleno que vamos a hacer en esa zona o el corte que vamos a hacer en la zona de aquí. Vamos a utilizar este comando del mismo Civi, que es try, conducir, para tener como una visión más clara de lo que va a ser nuestro proyecto. Entonces seleccionamos, él nos pide que seleccionemos una de las líneas que tiene el corredor para él caminar por esa línea. Uno le define si se va por el eje, si por el borde, si por arriba. Eso es lo que nos pide allí que le demos clic. Y ya me presenta mi proyecto para analizar cómo se está comportando mis cortes, mis rellenos, para identificar si están muy altos, si mi diseño está adecuado, si tenemos errores. Entonces, mire que ahí ya empezó a entrar a una zona de corte. Ahí me define hasta dónde vamos a tener que cortar. Ahí está terminando ese corte. Llegamos a una zona de un relleno. Otro tramo de corte, que son los cortes pequeñitos que hay por allí. Otro tramo de relleno. Un cortecito pequeño que hay por esta zona. Entonces ahí ya empezamos a identificar si vamos a necesitar un puente, si vamos a necesitar un túnel, si vamos a necesitar una obra adicional dentro de nuestro proyecto. Ahí tengo otra zona de relleno. Entonces ya ustedes analizan a ver si el proyecto está siendo viable, si lo que ustedes definieron les quedó acorde o si tienen mucho relleno, tienen mucho corte. Entonces ya tenemos generado nuestro corredor. En planta, todo lo que esté en verde será zonas de relleno y lo que está en rojo son zonas de corte. ¿Listo? Entonces ahí les está marcando corte, relleno, ahí en planta también les puede mostrar. Cuando ustedes generen el corredor, a la mayoría les va a aparecer errores, les van a aparecer un listado de errores. ¿Qué sucede? Que a veces la pendiente que ustedes están utilizando para los taludes se cruza entre un costado y el otro. Digamos, ustedes tienen el eje de la vía y hace eso. Definieron el corredor. Entonces tenemos nuestro borde de vía.
Pero cuando el AutoCAD calcula el talud de este lado, pues él les proyecta que van a cortar toda esta zona. Y cuando calcula el de este costado, les dice que tienen que cortar toda esta zona. Es como hay un corte desde un lado y un corte desde el otro lado, pues él empieza a generar en esa zona una identificación de errores, porque aquí va a haber como un doble corte de material. Entonces es posible que eso nos afecte. O más grave aún, que este corte se lleve la vía que nosotros tenemos. Entonces él te va a marcar esos errores, un listado de axilas por esos errores. Otro error que les va a aparecer es que cuando se les acaba la topografía, es decir, tenemos nuestras curvas de nivel que van hasta aquí y tenemos el diseño muy pegadito al borde, cuando él calcula el talud, pues se sale. Entonces, en esta zona, él no encuentra topografía. Él les dice que no hay datos para calcular los taludes. Entonces, eso es otro error, otro listado de errores que les va a aparecer. ¿Cómo los van a solucionar? Cambiando la sección transversal. Entonces, digamos, si ustedes están quedando por fuera de la topografía, pues lo que pueden hacer es cambiarle el talud a la sección transversal para que sea más pequeña, más corta. Entonces ella no tiene que irse hasta por allá, sino quizás lo genera más acá. Generen todas las secciones transversales que necesiten, no solamente una. Si necesitan sacar varias secciones transversales para diferentes soluciones, lo pueden hacer. Pueden hacer una solución transversal de un puente, que también puede ser una alternativa. Digamos que esto es una zona de relleno, pues entonces desde aquí hasta acá diseñan un puente. Entonces, donde hay puentes, pues no va a haber talud de cortes ni de relleno. Pues pueden incluirlo. Entonces, ustedes una vez ya generen las diferentes secciones transversales, lo que pueden hacer es dividir el proyecto en zonas o en regiones donde van a aplicar cada una de esas soluciones. Entonces, volvemos al corredor, propiedades, y en los parámetros les hablaba yo que estaba de inicio a fin. Entonces ustedes pueden darle clic derecho allí y decir dividir región o partir región, cortar esa región. Entonces yo le voy a decir cortar región. Lo puedo hacer gráficamente, yo puedo decir desde esta zona hasta esta zona y de aquí hasta acá. Lo puedo hacer así por el dibujo o lo puedo hacer por las axisas. Ustedes miran qué axisado tienen y le pueden escribir el axisado. Y miren que ya dividí desde 0 a 1400, de 1400 a 1900, de 1900 a 2600, de 2600 a 3400, de 3400 a 3800. Entonces ya dividí mis zonas en lo diferente que yo voy a identificar. Muy posiblemente en una de esas zonas voy a meter un puente, en otra zona voy a cambiar mi pendiente para que me quede como un muro. Hago las secciones transversales que necesite. Vamos a hacer aquí el ejemplo con un puente. Vamos a crear una sección transversal de puente aquí rápidamente. La sección transversal es crear un ensamblaje. Crear ensamblaje. A veces le va a llamar un ensamblaje de puente. Le digo OK. Lo coloco allí. Busco mi sección o mi subensamblaje tipo puente. Por aquí debe existir alguno. Aquí está, puente. Voy a decir que esta sección transversal de puente. Y le doy. Ya después uno le acomoda el espesor, el ancho, el alto, todo. Podemos entrar a las propiedades. Y en construcción le podemos cambiar o ajustar los anchos de los carriles. En este caso el carril izquierdo
tiene 534, el carril derecho 534, con un bombeo del 2%, las dimensiones de él los podemos editar. Lo importante es que ya definimos que vamos a intentar meter un puente en esta zona que es un relleno grande. Entonces vamos al corredor, eso está entre ¿qué? La 1400 y 1800 más o menos. Propiedades. Entonces entre la 1400 y la 1900 le doy clic en la sección transversal y le digo que me ponga un puente. Y voy a decir que en esta zona, no sé si sea de relleno, vamos a ver qué tal queda, voy a meter también un puente. Y le digo reconstruir. Y mire que me desapareció todo el relleno que había en esta zona y me puso un puente. Vamos a ver eso cómo se ve en 3D. Bien, ahí se ve la sección del puente. Y ya no veo ningún corte, ningún relleno en esa zona. Ahí ya va terminando el puente. Y ya llegamos a nuestra zona del relleno normal. Entonces ya, digamos que esa es la solución que yo estaba buscando, que en esta zona que tenía un relleno muy alto, muy grande, pues que me pusiera una estructura de un puente. Desventaja, Civil todavía no tiene sección transversal para túnel. Hay una forma de hacerlo, por YouTube uno encuentra tutoriales para hacerlo, pero pues es un proceso más complejo, el que lo quiera mirar lo puede hacer, pero es un proceso de varios pasos para poderse crear una sección de túnel y que le aparece como el túnelcito allí en las secciones. Entonces ya tenemos definido que en la guía de la entrega del proyecto dice que busquen soluciones técnicas para las secciones transversales. Es eso, que ustedes analicen, aquí voy a poner un puente, aquí voy a poner un muro, aquí voy a poner una sección diferente con un cambio de talud. Para un muro no se compliquen en ponerle así el muro, sino simplemente al talud colóquenle una pendiente muy grande, de 1 milímetro a 1. Si ustedes le ponen una pendiente al talud muy alta, pues él va a parecer que fuera un muro, le va a quedar un corte así casi vertical. No le vayan a colocar 0 porque le va a dar error. Le ponen 1 milímetro en vertical, recuerden que eso es vertical, sí, no, perdón, eso es horizontal y eso es lo vertical. Es decir, un milímetro horizontal en 1 metro vertical. ¿Listo? Entonces así pueden hacer como una sección tipo muro. Entonces ya tenemos hasta allí nuestro corredor, ya identificamos. Vamos a hacer el cálculo de lo que hablamos ahora, el volumen real y sacar el diagrama de masas. Para poder calcular el volumen, lo que tenemos que hacer es un muestreo de nuestra vía, de acuerdo. Bueno, antes de hacer eso, vamos a crearle la topografía a nuestro corredor, porque esto simplemente es como un modelo 3D, pero no tiene superficie, no tiene topografía. Entonces vamos a crearle la topografía, propiedades del corredor. Dentro de las propiedades del corredor tenemos algo que se llama la superficie, es decir, crearle curvas de nivel a ese modelo 3D. ¿Listo? Crear una superficie. Actualmente no tiene, entonces le damos aquí en la opción de crear una superficie del corredor. ¿Y qué necesitamos definir? ¿Dónde la vamos a tomar? Si la vamos a hacer por la parte de arriba del pavimento, si la vamos a hacer por la parte de abajo del pavimento, si la vamos a hacer en la subrasante, si la vamos a hacer en la base, en la subbase. Es decir, ¿qué tan abajo queremos o qué tan arriba queremos calcular esa superficie? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Es decir, ¿qué tipo de superficie vamos a hacer?
si la vamos a hacer arriba, si la vamos a hacer en el pavimento 1, en el pavimento 2, en la base, en la subbase. La recomendación es que lo hagan lo más abajo posible para que él les calcule todo el movimiento de tierra que necesitamos hacer, todo el corte total. Entonces, así como acá está la parte de arriba, pues esta será la parte de abajo, el datum, la parte más baja de nuestro diseño. Entonces vamos a hacerlo allí, le decimos adicionar y le damos ejecutar. Entonces él, mire que ya me sacó las curvas de nivel de nuestro proyecto. Pero si lo ven, esas curvas de nivel las está sacando interpolándose contra las otros taludes de la vía. Entonces, pues, si lo vemos, pues no es como muy coherente esa definición. Bien, ahí está quedando la vía, pero me interpola con el otro tramo de vía, entonces como que no es lo deseado. ¿Qué necesitamos? Definirle hasta dónde lo va a hacer, es decir, un límite, hasta dónde me va a tomar esa topografía. Eso se llama un contorno, delimitarle como los límites a nuestro corredor, a nuestra topografía. Entonces vayamos a las propiedades y definámosle ese contorno, ese boundary. Definámosle por dónde va a ser ese contorno que nos va a quedar la topografía. Seleccionamos la que vamos a hacer, clic derecho, digámosle que lo haga, no me salió aquí, venga, aquí tenemos la sección del puente porque me va a dar error. Generalmente esas secciones de los puentes empiezan a generarle unos errores ahí en el programa. Es automáticamente. Y yo quiero que me lo delimite ese borde de nuestro contorno hasta donde están las estacas de chaflán. Desde la estaca de chaflán hasta la estaca de chaflán. Es decir, toda mi explanación. Solamente me calcule curvas de nivel en mi explanación. Entonces, dialing, que son las estacas de chaflán, le digo aceptar, reconstruir, y vamos a ver cómo nos queda. Entonces, mire que ya no está interpolando entre las otras zonas de la vía, sino que me hizo las curvas de nivel solamente dentro de mi contorno de la vía, dentro de mi explanación. Entonces ya tengo mi topografía definida. ¿Por qué necesitamos la topografía del corredor? Porque al calcular el volumen, él tiene terreno natural y él necesita definir esta zona. Y esta zona es una superficie que necesita que quede integrada al programa. Lo otro es como lo otro que es la vía, está muy bonito, pues es un modelo 3D y él de ahí no puede sacar el volumen. Entonces lo visualiza uno, pero no te da volumen. Entonces necesita crear uno la topografía. Ahora sí, ya tenemos la topografía del corredor, vamos a empezar a hacer el muestreo para calcular las áreas. Entonces, vamos a esta opción que se llama líneas de muestreo. Él me dice que de qué alineamiento le voy a hacer las líneas de muestreo. Le puedo dar barra espaciadora y le digo que del eje. Entonces él me dice, bueno, voy a hacer una línea de muestreo del eje, pero ¿cómo va a quedar configurado? La mejor opción es hacerlo por rangos, es decir, que definamos nosotros cada cuánto. ¿Qué nos va a preguntar él? Del eje hacia la izquierda, ¿cuántos metros necesito? Si ustedes ya saben que su explanación aquí tiene 30 metros, pues hagan un muestreo de 40 metros. A un lado, 40 metros para el otro. ¿Cuál es la idea? Que en la línea de muestreo les cubra todo el ancho de la explanación para que el cálculo quede correcto.
Porque si ustedes solamente hacen un muestreo y les queda corto, pues él solamente va a calcular el área en esta zona. Y lo que le falte no lo va a calcular. Entonces el cálculo va a estar incompleto. Entonces póngale un ancho ahí, grande. Yo le voy a poner aquí 50 para ver si me queda bien. 50. Y en la parte de abajo nos dice la frecuencia, es decir, cada cuánto vamos a ir haciendo nuestro incremento, nuestro muestreo. Voy a dejarlo con los mismos 20 con los que hice el corredor. Y aquí abajo le digo que en la axis inicial también, en la axis final también. Si ustedes quieren que en el PC, en el PT, en el PI, todas esas secciones les cree una sección transversal, pues también le colocan acá verdadero. Si no, simplemente en el inicio y el final. Y si ustedes son muy creativos y quieren que también en el aplanamiento, en el peralte máximo, también lo pueden configurar. En este caso, lo voy a dejar así para que me salgan solamente axisas cada 20 metros. Le doy OK. Y mire que ya me sacó como las líneas de muestreo, lo que yo les hablaba. Aquí voy a tomar todo el ancho de mi explanación y hasta me sobra. Entonces acá me sobra, estoy bien, estoy bien. Miren que aquí me quedé corto. Esta zona no la va a cubrir el muestreo. Entonces me voy a quedar con un faltante. Entonces tienen dos opciones. Una, lo mueven sección por sección. Y la otra es ir al grupo y cambiar acá el grupo completo. Digamos desde aquí hasta acá. Lo con chip, lo seleccionan y dicen, bueno, toda esta zona le voy a poner 80 metros. Mire que ya me quedó 80 metros, le digo aplicar, aceptar, y ya toda esa zona me quedó con 80 metros. Bueno, a esta también debería haberle metido 80 metros. Vamos a hacerlo, grupo. Entonces ahí analicen que quede completo, que les quede completo el muestreo. Vamos a llevarlo hasta acá. 80. Listo. En esta zona lo mismo. Entonces supongamos que ya revisé y toda la muestreo me quedó correcto. Aquí también se quedó corto. Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiarlas todas a más. No importa que tengan de más, porque pues finalmente si no tienen información, pues no va a pasar nada. Vamos a ponerle 100 y 100. Listo. Y ahora sí garantizo que todas mis secciones transversales van a quedar cubiertas por información. Entonces ya listo, tengo mi muestreo. Quiero mirar todas las secciones transversales, quiero verlas dibujaditas. Entonces entro en el icono que está abajo, que es crear vistas de sección. En este caso múltiple para hacerlas todas de una sola vez. Revisamos que sea el eje correspondiente. Generalmente todo eso está, si es la primera vez que lo hacen, eso de la configuración les va a funcionar bien. El tamaño de papel, si a ustedes les piden todo eso impreso en papel, pues ahí configuran el tamaño del papel y la escala. Acá configuran el ancho, yo ya coloqué menos 100 y 100, es decir, el ancho de mis secciones transversales. Mi alto va a ser variable, porque cada una tendrá su cota diferente. ¿Qué me va a aparecer en la sección transversal? Me va a aparecer la topografía, me va a aparecer el relleno y me va a aparecer el corte. Esta es la información que va a llevar en la parte de abajo de cada sección. Y si yo quiero que me salga una tabla con los áreas y volúmenes, también lo puedo generar. Miren, ahí ya me dibujó todas las secciones. Pero no me dibujó ya, no me dibujó acá. Entramos a la sección, muestrear más fuentes.
mi proyecto y mi superficie. Y ahí me aparece mi sección transversal. Entonces ya me quedó mi terreno natural, mi sección de la vía, lo que les decía, el modelo 3D. Vamos a una que se vea mejor. Acá. Acá tengo mi superficie del terreno, mi corte de mi sección 3D y esta es mi superficie o todo el material que yo voy a tener que cortar. Entonces aquí yo ya puedo tener las áreas de cada una de estas secciones. Ya puedo decirle qué área va a tener, tanto en corte, vamos a buscar una de relleno. Acá. ¿Ustedes creen que de relleno lo puedo hacer? ¿Se puede ejecutar? ¿No? Me da mi terreno natural está aquí y me está pidiendo que haga ese relleno casi paralelo a la ladera de la montaña. Pues eso es inviable hacerlo, eso no lo rellena nadie. Entonces, en esas son las soluciones que ustedes van a tener que revisarlas y decir, no, venga, aquí esto no lo va a hacer nadie. Entonces, hacen una sección transversal específica donde el borde de la vía tenga un talud casi vertical para que él les dibuje aquí, esto es casi vertical. Y de tener informe, colocan en la sección tal y tal, vamos a hacer el informe. La otra solución, bajar la rasante, para el perfil lógico y tal, y bajan la rasante para que acá, o en el perfil, en el alineamiento horizontal, corren el eje de la vía y lo meten más a la montaña. Entonces hay soluciones geométricas que ustedes pueden hacer, pero pues ya saben que si hacen un cambio geométrico, pues les cambia los cálculos que ya venían desarrollando. Pero ese es el diseño de una vía, es algo cíclico. Porque si están en un proyecto real y eso les pasa, pues hacer un muro es muy costoso, les tocaría volver a rediseñar el eje de la vía, cambiarlo, bajar rasante o hacer cualquier solución técnica en esa zona. Listo, ya tenemos nuestras secciones transversales. Les decía que ahí, a partir de esas secciones transversales, vamos a calcular las áreas y hacer nuestro diagrama de masas. Entonces vamos a sacar las áreas. Para sacar o calcular las áreas tenemos que definir los materiales, es decir, qué es corte, qué es relleno. Para definir los materiales lo hacemos desde este icono que se llama cómputo de materiales. Seleccionamos el eje, seleccionamos la línea de muestreo, le damos OK. Entonces él automáticamente acá me está diciendo, esto me quedó malo, vamos a borrarlo. Está malo, borrarlo. Vamos a incluirlo nosotros. Adicionar. Vamos a adicionar un material de corte. Un material de corte desde una topografía y mi topografía modificada. ¿Cuándo voy a tener corte? Cuando la topografía esté por encima y mi diseño esté o mi rasante esté por debajo. Es decir, que mi proyecto esté por debajo. Ahí voy a tener un corte. Relleno. ¿Cuándo voy a tener relleno? Cuando mi rasante esté por encima y mi topografía esté por debajo. Entonces ahí ya defino yo mis materiales, es decir, ¿cuándo es corte? Corte cuando mi topografía está arriba y mi rasante está abajo. Y relleno cuando mi rasante está arriba y mi topografía está abajo. Si ustedes notan allí, él tiene acá
un factor de corte y un factor de relleno. Eso es lo que hablábamos al inicio de la clase. Ahí es que está asumiendo que para 1 metro de corte necesito 1 metro de relleno. Entonces tienen las dos opciones. O colocan acá 0.75 o lo que normalmente se hace es colocar acá 1.33 para que él de una vez calcule las áreas y le aplique el factor de compensación. Listo, voy a dejarlo sin aplicárselo para que ahorita miremos la diferencia en el diagrama de masas. Entonces voy a dejar los factores. Y lo otro que también hemos visto en alguna clase es la forma de calcular las áreas. Entonces mire que aquí dice método de cálculo del volumen. Por área promedio o por área de prismoides, piramidal. Entonces, uno ya mira por cuál lo va a hacer. En este caso vamos a hacerlo por área promedio, que es como lo más normalito. Vamos a darle a aceptar. Él ahí está ya calculándome todas las áreas. Y con lo que me quiero quedar es con el reporte del volumen. Generar reporte del volumen. Ok. Y entonces ahí me salió todo el reporte de volumen. En total voy a tener un faltante de 12.900 metros cúbicos de tierra en mi proyecto. Ahí ya él sacó mi volumen acumulado, que era lo que estamos viendo ahora. Área de corte, volumen, ellos aquí le colocan volumen reutilizado, pero finalmente ese es el acarreo. Volumen reutilizado es como esa diferencia. Pero para que nos quede más claro, vengamos, llevémonos esto para Excel y hagámoslo nosotros mismos. Quedémonos solamente con las áreas. Entonces, si tenemos las áreas, vamos a calcular los volúmenes. Entonces, volumen de corte. ¿Qué habíamos dicho que cómo es calcular el volumen de corte? El normal. Área promedio por la longitud. Entonces, el área de corte. Bueno, calculemos la longitud. Longitud. La longitud pues será esta axisa menos la anterior. Pero esto está. Bueno, vamos a poner todo esto de reemplazar punto por coma, porque esa es la configuración que tengo yo en mi Excel, para que me queden como números, y reemplazar ese más por nada. Listo, ya me quedó como números. Ahora sí, 20 menos 0, 20, y ya ahí calculo todas mis longitudes. Mi volumen entonces va a ser igual al promedio de estas dos áreas por la longitud. Listo. Ahí ya tengo mi volumen de corte. Pues vamos a hacer lo mismo con el volumen de relleno. Área promedio
por la longitud. Dijimos que necesitamos, ya este volumen hay que acomodarlo, porque este volumen me lo trae con factor 1,1. Es decir, que aquí tengo que poner mi relleno compensado 1,3 por 1,33. Es decir, que este volumen por 1,33. Ajá. Y ahora sí, mi acarreo, que dijimos que el acarreo es el volumen de corte menos mi volumen de relleno compensado. Listo. Y ahora lo que necesitamos del volumen acumulado. Volumen acumulado. Entonces el volumen acumulado sería el anterior, el volumen anterior, más el de esa axis. Vamos a ver, sí, el anterior más esa axis, ahí ya tengo mi volumen acumulado. Listo, ya tenemos nuestro diagrama de masas, o por lo menos la tabla del diagrama de masas. Ahí está mi acarreo, mi volumen acumulado. Pero necesito empezar a hacer el gráfico. Vamos a hacer el grafiquito aquí rápidamente. Insertar, gráfico. Listo, ya tengo mi diagrama de masas. ¿Qué me está dibujando él? Mi volumen acumulado versus la axis. Si yo me pongo a analizar lo que tengo en ese proyecto, tengo un grave problema, porque solamente tengo una sección balanceada, aquí muy pequeñita, de lo que corto acá, lo relleno acá. Y el resto es puro relleno, 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 relleno. Aquí hay una zona que empieza a cortar, por eso el relleno se me disminuye, pero no logro. Y es que acá voy a seguir rellenando, rellenando. Finalmente, este valor es el que me va a terminar con necesitar mucho relleno para mi proyecto. Van a entrar mucha tierra para mi proyecto, y que más bien costoso traer más material. A ustedes les podrán salir pues, el diagrama diferente, ojalá les corten en varias partes en la línea del cero para que tengan secciones balanceadas. Yo tengo solamente una, no tengo más. El resto es puro relleno, es traer material a la obra. Vamos a analizar por lo menos esa primera sección balanceada, a ver cómo estamos. A ver si la logramos identificar. Entonces, mi sección balanceada estaría, aquí voy acumulando, acumulando, acumulando. Mi punto más alto es este. Miren, en la axis 120 tengo como el punto. Vamos a exagerar un poquitico esta planta. 0, 10, 20. Yo ahí tengo, empieza el volumen acumulado a subir, como hasta los 2.564. Y a partir de allí empieza a bajar. Hasta, más o menos, hasta aquí. Hasta la 180. Porque en la 180, en la 200 ya es negativo. Es que ya está por debajo del cero. Es más o menos en la 185. Aquí tengo una sección balanceada. Muy pequeñita en mi proyecto. Donde mi punto más alto es aquí en la 2500. Vamos a pintar esa sección balanceada aquí. Esa es la única sección balanceada que yo tengo. Entonces yo con esos valores vamos a calcular lo que hemos visto ahora, que era la distancia
media de acarreo. ¿Cómo se calculaba la distancia media de acarreo? Ah, bueno, vamos a sacar los valores acá. Volumen total en esa sección balanceada va a ser la sumatoria de todo mi corte. Es decir, en esa sección balanceada yo voy a cortar 2.747 metros en total. ¿Cuánto va a ser mi volumen de acarreo longitudinal? Habíamos dicho que eran ¿cuáles? Los acarreos positivos. Es decir, que sería este, más este, más este, más este, más este y más este. Mis acarreos positivos. Ese va a ser en esa sección balanceada el volumen de acarreo longitudinal. Por tanto, mi volumen de acarreo transversal va a ser igual a este menos este. ¿Qué quiere decir en esa sección balanceada? Que yo corto con mi máquina 2.700 metros, de los cuales 2.500 me toca pagarle transporte para que me los muevan. Y 182 simplemente los voy a dejar ahí mismo, en la zona. ¿A qué distancia media? Entonces, ¿cómo se calcula la distancia media? Claro, sale más barato echarle costado, pero si mis secciones me están quedando así, mira que si vemos las secciones, vamos a mirar por qué está pasando eso. Acá tengo que hacer el cajón completo con mi vía. Ahí no tengo que rellenar nada. En la 20 tengo que rellenar un poquitico. En la 40 relleno otro poquitico. 60 relleno. Pero esos son los primeros rellenos porque después ya tengo que cortar. Entonces, pues ahí es donde se me descompensa ese volumen. Entonces, ¿cómo se calcula la distancia? Valentina, que anotó todo. Ah, bueno, Nicolás ya se aguardó, ya él sabe cómo es. El área bajo la curva, el área bajo la curva de esa figura. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Hagámoslo matemáticamente. Tenemos un triángulo, acá tenemos unos trapecios, pues vamos a calcularlo más o menos así. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Entonces sería, calculémoslo aquí, área bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva sería el promedio de 0 con esta, dividido 2 porque es un triángulo. Sí, pero pues igual no, pues, como es el área bajo la curva, aquí nos dice que el volumen acumulado es 0. Y aquí nos dice que el volumen acumulado son 85. 85,9. Entonces, pues, si yo hago eso como un triángulo, sería 0 más esto dividido 2 por la base, que son 20 metros. Entonces lo vamos a ir haciendo como, entonces, por 20 metros. La otra nos dice que esta tiene 85 y esta altura tiene 316. Pues lo mismo, si hacemos el promedio entre las dos y lo multiplicamos por la base, que son 20, pues ya vamos a tener esta área. Y lo vamos haciendo ahí como por secciones, por trapecios. Entonces el promedio, ajá, promedio por 20. Listo.
mi área bajo la curva va a ser igual a la sumatoria de todos esos trapecios que hice allí. Por tanto, esa es mi área bajo la curva. Mi distancia media de acarreo es igual al área bajo la curva dividido el volumen de acarreo longitudinal. Es decir, el área bajo la curva dividido mi volumen de acarreo longitudinal. Hay algo raro allí. Áreas están bien. Mis acarreos positivos. ¿No? Pues así está. Acarreos positivos. Ah, ya sé por qué no me cuadra con el otro. Porque a veces le pusimos el factor del 1.33, entonces por eso se ve diferente. No, no, uno lo puede hacer directamente con el 1.33. Ya, para que este valor ya salga completo con el 1.33. Pero ya, eso es lo que nos da. El área bajo la curva, pues nos está dando la sumatoria de todas esas áreas que tomamos como el área promedio, o a menos de que eso esté malo, ¿no? Promedio. Ah, ya sé que no está malo. Porque el primero sí es dividido entre dos, pero las otras sí son área promedio solamente. Eso es lo que tengo malo acá. Porque el primero, es más, hasta el primero no puede ser dividido entre dos, porque ya como es promedio, la misma fórmula me hace el dividido entre dos. Ese es el error que está aquí. No, no me cuadraba. Es así nomás. Listo, ahora sí. Entonces es el promedio de las áreas dividido entre dos. Promedio de las áreas dividido entre 20, perdón. Dividido entre 20, dividido entre 20, dividido entre 20. Mi sumatoria me da el área bajo la curva y este volumen, pues es los positivos que tengo acá. Es decir, que yo tendría que tener una distancia media de movimiento de 21 metros, que es lo que tendría que mover ese volumen, que me está dando raro porque debería darme, si tengo 180 metros, debería darme más o menos una distancia real, pero algo está en los datos, no me está quedando bien. Vamos a ver esos acarreos. Volumen menos este. Negativo, negativo, negativo. ¿Sí? Esas son las fórmulas, pues eso es lo que nos está dando. Debería darme diferente. Vamos a mirarlo gráficamente a ver cuánto nos da. Sí, debería dar más grande, porque si tú tienes 180 metros, debería darte, diciendo que esa figura está como tan achatada, si nosotros tomamos la mitad, tendría que el valor debería darse como unos 130, 140 metros. Ya miramos a ver los datos aquí, a ver qué pasó. Miremos las fórmulas. Áreas. Esas son promedio de áreas por la longitud. Está bien. Rellenos. Promedio. Está bien. Como no lo tenía compensado, lo multiplico por 1.33. Calculo el acarreo como el volumen menos este volumen. Está bien.
Mi volumen total es la sumatoria de todos mis volúmenes. Mi volumen de acarreo longitudinal son los positivos. Y el volumen de acarreo transversal son esos. Es que este volumen de acarreo está dando muy alto. El área bajo la curva ya la revisamos que está bien. Y al hacerlo, ahí nos da nuestra distancia. Igual reviso los datos, pero pues, esas son las fórmulas. Miremoslo gráficamente cómo nos queda. Vamos a corregir de una vez. Que me lo calcule con el factor del 1.33. Aplicar, aceptar. Y que me haga mi diagrama de masas, que está ahí, crear diagrama de masas. Ahí al final ustedes pueden configurar lo del acarreo libre. Este puede ser acarreo libre, 150, creo que dice la guía. Vamos a dibujarlo sin acarreo libre. Mira que es similar al que sacamos en Excel. Vamos a hacerlo gráficamente, lo que les decía del área de la distancia. Tomamos el punto más alto. Sí, ese es el más alto. Dijimos que tomamos la mitad de esa altura y que la distancia que nos diera esos cortes sería nuestra distancia media de acarreo. Pero te digo que debería dar más de valor grande, no 20. Mira, 107. Hay algo en los valores que pasé para allá que no está quedando bien. Porque es que la distancia de acarreo media serían más o menos 107 metros de acarreo. Hay que revisar esos valores del Excel o qué fue lo que pasé. Ahora, hablamos de un acarreo libre de 150 metros. Entonces, para hacer eso, vamos a hacerlo gráficamente. Ahí tengo 141, un poquito más abajo. Ciento cuarenta y cuatro. Casi. Ahí estamos casi. Esa sería nuestra longitud de acarreo libre. 250 metros que nos dieron el contratante,
¿Qué quiere decir eso? Que esta zona de aquí es sobre acarreo. Ese es el que negocias tú con el contratante. El que no se paga es toda esta área interna. Es decir, tú, todo esto interno está incluido, el movimiento está incluido dentro de tus costos. Si te pasas, vale que te vean, si te pasas, este volumen que tienes aquí y este volumen que tienes acá es el que te deben negociar para que te lo paguen por aparte porque no es quedó incluido dentro del alcance del contrato, porque ellos te determinaron una distancia libre. Que lo que esté por dentro de esos 150 metros, todo el movimiento que tú hagas de 150 metros es tu responsabilidad. Y de ahí para allá, tú lo puedes negociar para que te lo paguen, porque está por fuera de lo que tú estimaste dentro de tus costos. Porque, lo que pasa es que tú tienes que, en vía, generalmente siempre te dan ese valor para que compensen los costos y si no los precios unitarios se te van a hacer muy caros. Fíjate que tú tengas que calcular el movimiento de tierra de 2 kilómetros de movimiento de camiones para todo el volumen de material. Entonces, el precio unitario que tú vas a presentar va a ser muy alto. Entonces, ellos te dicen, no, presente el costo unitario con movimiento de los camiones a 150 metros nomás. Y usted hace el análisis de ese precio. Que lo que sea más de eso te lo pago aparte y le sale más barato a la hora. Imagina que tú pones un precio para mover la tierra de 300.000 pesos, pero si haces el análisis para moverlo a 2 kilómetros, ese precio puede ser 800.000. Y eso es lo que tú le vas a aplicar a todo lo que muevas, así lo muevas a poca distancia. Entonces a la hora le va a salir más caro. Ellos prefieren como acortarte un precio justo para un movimiento medio y lo que te sobra te lo pagan por aparte. Y así el precio no es tan alto. Entonces mira que aquí este es las dos zonas que tenemos de sobreacarreo. ¿Cuánto tenemos de sobreacarreo? Venga, miremos aquí. ¿Cuánto tenemos acá? Acuérdense que lo que está aquí al lado es el volumen. Esto está en una escala de 100, son 10.000. En el dibujo 100, son 10.000. 100, es decir, que aquí, si son 100 son 10.000, le quito 2 ceros, 2 ceros, 100. Es que los valores que yo tengo en el eje Y, pues están como acortados en 100, divididos en 100. De que este valor realmente son 278 metros cúbicos. Esta altura son 278 metros cúbicos. ¿Qué? Tengo de sobreacarreo. Esa altura de ahí, vamos a ponerla aquí en el mismo AutoCAD. Ajá, ¿dónde tengo eso de escala del texto? Esta. Eso está 100. Bien, ahí tengo 278 metros que lo voy a mover a más de 150, a más de 150 metros. Con eso yo puedo calcularme mi distancia de sobreacarreo. ¿Que cómo era, señorita Valentina? Siempre que sean esas distancias es que, sí, es el área bajo la curva. Entonces es entonces vamos a ver cuánto es el área bajo la curva de esto. Esto tiene un área de 2.000, como hay que poder multiplicarlo por la altura, eso tiene, la primera área son 2.700, área 73,
6 más la otra área. Dos punto 240. Bueno, como eso está recortado la imagen, para que no se vea tan exagerado, porque es que estamos dibujando 10 metros contra 10.000. Entonces lo que hace el AutoCAD es que como que te lo achata, para que pueda quedar como en un dibujo coherente. Entonces por eso estos valores están reducidos como 100 veces. Entonces ahí ya tengo el área. Vamos a ponerla aquí. Entonces volumen de sobreacarreo, dijimos que eran 278. El área bajo la curva del sobreacarreo son 2773.6 más 249.9. Por tanto, mi distancia de sobreacarreo va a ser igual al área bajo la curva sobre el volumen de sobreacarreo, 10 metros más. Entonces mi distancia media de sobreacarreo de sobreacarreo libre va a ser los 150 más. Entonces, ¿qué va a negociar uno allí? En esa área de la obra, pues que tengo 278 metros que me los tienen que pagar a un movimiento de 160 metros, que es lo que calculé de sobreacarreo más la distancia libre. Entonces ahí ya uno tendría derecho. La mayoría de contratistas se les olvida cobrar eso, porque como es un tema de que es calcularlo y hacer todo ese proceso, a veces es complicado y el contratista dice, ya, yo cobré el movimiento de tierra y eso me sirvió y ya. Cuando están perdiendo plata es que se acuerdan y empiezan, no, venga, es que ¿por qué perdimos plata? Entonces, no, es que tuvimos que mover más tierra, más distancia, entonces empiezan a echar números y dicen, bueno, cobremos eso, porque realmente es como enredado el cálculo y no todo el mundo lo va a hacer. Pero la idea es esta que tenemos acá, identificar secciones balanceadas, identificar la distancia media, identificar si el sobreacarreo aplica y hacerlo. Vamos a ver cómo nos lo dibuja el civil. 150. Es muy similar a lo que nosotros teníamos acá. Lo que pasa es que lo une hacia un lado. Vamos a quitar. Esto fue lo que yo dibujé. Entonces, miren, el área de sobreacarreo es este rosadito, que está compuesto por este triangulito que habíamos dibujado y el triángulo que habíamos dibujado al lado de acá. ¿Sí que coincide más o menos? Ahí que lo hicimos a medio ojo y nos dio. Pues miren, esto era el sobreacarreo. Miren el sobreacarreo que tienen en estas zonas. Es decir, que acá tienen un volumen de sobreacarreo de 175.000 metros cúbicos de sobreacarreo. Entonces tengo que hablar con el contratante y decirle, vea, es que me tocó mover mucho más de 150 metros, casi 175.000
casi 176.000 metros cúbicos de tierra, entonces para que por favor me lo reconozca, me los pague y entonces ya entra en el proceso de negociación. Toda la zona azul era lo que estaba incluido dentro de sus precios y la zona rosada es lo que no estaba incluido dentro de su precio unitario. ¿Listo? Entonces, pues ahí ya es donde el movimiento de tierra se hace costoso y lo que te explicaba ahora, uno saca un precio para mover la tierra en lo que te digan en el contrato, 150 metros, y el precio es muy económico, pero en obra te va a tocar moverlo mucho más y si no caes en cuenta de cobrarlo, pues ya pierdes plata. ¿Listo? Entonces, esa es la finalidad del diagrama de masas. Y como vieron, pues todo lo podemos hacer ahí en el proyecto de Civil. La idea es que ustedes saquen entonces el diagrama de masa, lo configuren. Si quieren, lo hacen en Excel, también no hay problema. Y si identifican que tienen áreas balanceadas, pues porfa, calcúlense los valores, el volumen total por sección balanceada, el volumen de acarreo libre, que finalmente es hacer esas sumatorias de cada zona. ¿Listo? Preguntas, muchachos. La idea es que entreguen el proyecto así, es decir, que entreguen planta, perfil, secciones y diagrama de masa. ¿Para cuándo, Valentina? Antes del parcial. ¿Y cuándo es el parcial? El 7. Es decir, 15 días. Entonces, estábamos hablando al principio que dentro de 8 días, porque ya con ese es el virtual. ¿Qué virtual? ¿Para qué virtual? No, presencial para verlo. Ya están el semestre y no los veo. No, claro, aquí presencial. Pues yo les estaba hablando a los compañeros que dentro de 8 días hacemos un taller. Pues yo lo dejo montado, pues en esa semana ustedes lo vayan revisando, lo van haciendo y venimos dentro de 8 días a resolver dudas, que son todos los temas que vimos en el semestre. Y de ahí sale el parcial de ese taller. Es decir, son preguntas similares a lo que va a estar allí. ¿Cuántas preguntas quiere? ¿Cuántas quiere, señor? ¿Dos? ¿Una? ¿Cinco? ¿10? Y entre más preguntas, más posibilidades. ¿Cinco están bien? Entonces, 5 preguntas de las que están ahí parecidas a la del taller. La idea es que nos veamos entonces dentro de 8 días, resolvamos todas las dudas del taller, revisemos todo lo que hemos visto en el curso para que hagamos como el repaso general y el lunes tenemos asesoría del proyecto para los que quieran venir, para que adelantemos esta parte y ya de pronto lo dejemos hasta listo el mismo lunes y entregar pues en esta semana, de esta semana o ese próximo fin de semana, es decir, antes del parcial, si es la idea es que sea antes del parcial para yo poderlo calificar y ustedes ya vengan tranquilos de que ya con un 1 pasa. Sí, ya todo está grabado. Menos mal me acordó, vamos a dejar de grabar.